La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Les saluda Iván Darío Moreno. Bienvenidos otra vez a mi programa de neuroeducación. En esta ocasión les voy a hablar sobre los neuromitos acerca de los ambientes de aprendizaje. Muchísimas gracias a todas las personas que han puesto sus comentarios y sus preguntas. Ustedes las pueden ver en pantalla. Si tengo un tiempito voy a de pronto leer algunas y contestarlas. Tal vez a medida que vaya avanzando en este tema, pues se vayan contestando las preguntas. Pues bueno, hay mucho material por hablar, entonces voy a comenzar. El primer mito se refiere a que los humanos necesitan ambientes ricos para desarrollar el potencial natural de los estudiantes. Es decir, el mito es que se necesita un medio ambiente con muchos estímulos. Y pues de lo que se ha descubierto es que realmente no es tan necesario que haya una sobreestimulación en los medios ambientes. Cuando hablo de medios ambientes me estoy refiriendo, por ejemplo, a los salones de clase. Pues hoy en día ahora todo es virtual, pero digamos que volviendo un poco a esa parte presencial, no hay que obsesionarnos con la idea de que tenemos que tener el medio ambiente lleno de cosas que estimulen los sentidos, porque se ha encontrado que realmente no es necesario toda esa sobreestimulación y que a veces las cosas incluso más sencillas son lo suficientemente estimulantes para los estudiantes. Y algo muy interesante que también hay que tener en cuenta es que todo es relativo. Entonces lo que es un ambiente rico o estimulante para mí, para el otro no lo sea. Entonces cada estudiante, cada aprendiz, pues digamos tiene una forma de ver eso. Entonces a veces los profesores se obsesionan o se preocupan mucho por cosas que seguramente el estudiante ni siquiera le está poniendo atención. Entonces es simplemente para no obsesionarnos con esa idea, es más bien tratar de tener un medio ambiente con lo que sea necesario, que sea eficaz y eficiente. El segundo mito dice que los videojuegos violentos no tienen efectos en el comportamiento. Y resulta que la investigación ha demostrado que, en efecto, los videojuegos violentos sí tienen efectos en el comportamiento. Y sobre todo se ha descubierto que está relacionado con algo que se llama es decir, como que las neuronas que están relacionadas con la violencia, digamos, pasa algo allí, es como si las activara. O sea, en pocas palabras, los videojuegos violentos activan de alguna manera toda la red neuronal que está asociada a la violencia en el cerebro. Hay que ponerle mucho ojo a eso, porque muchas personas que subestiman esto de los juegos, de los videojuegos violentos. Entonces hay que tener mucho ojo a eso, sobre todo a los padres de familia que tienen hijos, que les gustan mucho los videojuegos. Tengan mucho cuidado porque si ustedes notan que su hijo está cambiando de comportamientos, puede estar relacionado con los videojuegos violentos. Entonces, ojo con eso. Otro mito dice que usar el internet nos hace o hace a las personas más inteligentes o más tontas.
Y realmente lo que se ha descubierto es que el Internet ni es bueno ni malo, sino realmente es cómo se use el Internet. Entonces, si usted lo usa de una forma, digamos que de una forma positiva, pues obviamente va a ayudar a que haya un aprendizaje más eficaz. Pero si usted lo usa para cosas que realmente no valen la pena, pues va a ser todo lo contrario. Entonces, el Internet puede contribuir a la educación digamos, puede contribuir positivamente a la educación si lo sabemos usar. Y si no, pues va a ser todo lo contrario. No es ni bueno ni malo, sino como lo usemos. Otro mito dice que el aprendizaje es independiente de la historia del aprendiz. Es decir, antes no se valoraba el aprendizaje a priori que tenía un aprendiz, sino lo que aprendía en el momento en que empezaba sus estudios. Y resulta que los neurocientíficos han descubierto que no, al contrario, el aprendizaje a priori es muy importante para el nuevo aprendizaje que viene, porque precisamente es donde se hacen las conexiones mucho más rápidas, mucho más robustas, ¿sí? Y por eso se hace tanto énfasis en la educación en casa. En la educación en casa, por ejemplo, en la lectura. De pronto es mucho cliché decir que los padres deberían leerles a los hijos antes de irse a dormir. Realmente eso ayuda mucho desde el punto de vista neuronal. Si usted es padre de familia y no lo hace, hágalo, porque eso le va a ayudar a sus hijos cuando empiecen ya su educación formal. Ya van a tener un conocimiento a priori, eso les va a ayudar muchísimo. Hay mucha relación entre el aprendizaje a priori y el desempeño académico. Entonces, para que lo tengan en cuenta. También otro mito habla sobre el entrenamiento cerebral, que es apoyado por la neurociencia. Es decir, que han sacado muchos productos que dicen que, por ejemplo, un videojuego ayuda a mejorar la memoria o la concentración o el lenguaje y cosas de esas. Y que todo eso se apoya con investigaciones de la neurociencia. Entonces, eso no es tan así. ¿Qué sí ha dicho la neurociencia sobre eso? La neurociencia ha encontrado que hay ciertas funciones cognitivas que sí mejoran con ciertos elementos. Por ejemplo, la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo se le puede ver como una habilidad, es decir, no tanto como una habilidad, es una función cerebral, pero si tenemos habilidades que dicen que mejoran la memoria a corto plazo, sí, eso es verdad, pero solo para ese caso, si la práctica está relacionada con eso y obviamente tiene una duración específica. Es decir, no podemos decir, por ejemplo, que un videojuego nos va a ayudar digamos, a desarrollar todo el cerebro en su conjunto. No podemos decir eso, pero sí podemos decir, por ejemplo, que un videojuego puede ayudar a desarrollar las habilidades de la memoria a corto plazo de una persona, a mejorarlas. Eso sí se podría decir. O sea, eso es algo mucho más específico que generalizado. Entonces, aquí lo que podemos decir es que como es algo más específico, entonces hay que tener en cuenta la atención, hay que tener en cuenta la autorregulación, ¿sí? Y aquí estamos hablando de todas las funciones ejecutivas que a propósito yo ya lo había hablado en otro programa. Entonces, ¿esto cómo le ayudaría a un profesor, por ejemplo? ¿Cómo priorizar las actividades de una clase? Las actividades de una clase hay que enfocarlas a un tipo de habilidad específica. Es decir, esta actividad va a ayudar a que mis estudiantes logren este tipo de habilidad, ¿sí? No que esta actividad va a ayudar a todo. El cerebro es muy selectivo, por eso hay que ser selectivos en nuestras actividades.
Esto tanto para profesores como para estudiantes y aprendices en general. Otro mito dice que todo el conocimiento tiene que ser construido de forma activa por el aprendiz. Y esto tiene mucho que ver con el enfoque constructivista. El constructivismo simplemente dice que el aprendizaje, que el conocimiento se construye, ¿sí? Eso es como la teoría del constructivismo, todo se construye. Hoy en día existe el neuroconstructivismo, que es pasar eso, pero a un nivel más neuronal. Y sí, se ha encontrado que eso es así. Pero también se ha encontrado que incluso cuando nosotros no somos conscientes, también se adquiere información y conocimiento. Es decir, los neurocientíficos se han dado cuenta de que no solamente cuando somos conscientes construimos conocimiento, sino también cuando estamos inconscientes construimos conocimiento. ¿Y cuando somos inconscientes? Cuando el cerebro está en modo eso se llama el modo neuronal por defecto o red neuronal por defecto, que yo la llamo la mente de mono, que no debería llamarse así, pero para acordarnos, la red neuronal por defecto es la red que ayuda a que todos los sistemas, digamos esos sistemas subconscientes estén activos, automáticos, ayuda digamos, a regular la energía, ¿sí? Y por eso es que todos esos sistemas se activan y nosotros prácticamente nos comportamos casi que por reacción ante todas las cosas. Entonces, incluso estando en esa red aprendemos cosas. Y también aprendemos cosas cuando estamos en un estado de mindfulness o de mente plena, o sea, en modo reflexivo. Entonces es curioso que estando en modo reflexivo también aprendemos. No solamente estando en un modo, digamos, cuando nuestro cerebro está totalmente activo como en esas ondas beta, sino que también en nuestros modos reflexivos aprendemos. En conclusión, aprendemos tanto en modo consciente, ¿sí? Lo construimos conscientemente, también en un modo inconsciente, como en el modo de mindfulness, mente plena, o también cuando trabajamos desde la red neuronal por defecto. Otro mito dice que la actividad cerebral depende enteramente de lo que nos transmitan los sentidos. Entonces, aquí viene otra vez el modo neuronal por defecto. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta es que no todo depende de nuestros sentidos. Claro, nuestros sentidos reciben toda la información. Cuando hablo de sentidos, hablo del tacto, del gusto, del olfato, etcétera, de los 5 sentidos. No solamente de esos sentidos es que nosotros adquirimos la información, sino también adquirimos la información precisamente cuando estamos en ese modo neuronal por defecto, es decir, de forma automática o también de forma reflexiva, cuando la mente está como divagando, cuando está pensando, cuando está el mono, también ahí hay actividad cerebral. Es decir, el cerebro siempre está activo cuando dormimos, o sea, en todo momento está activo, no solamente cuando nuestros sentidos están recibiendo la información, siempre está activo. Entonces, por eso hay que entender todas las diferentes maneras como el cerebro se comporta, pues para sacarle el mayor provecho si lo llevamos, digamos, a un plano pedagógico. Otro mito dice que jugar juegos valga la redundancia, de computador, juegos de computador, ayuda a mantener el cerebro joven. Lo que ha encontrado la neurociencia es que algunos juegos de computador
ayudan que algunos subelementos de la cognición se mantengan jóvenes y activos o mejoren, ¿sí? Es decir, no se puede generalizar. Por eso es interesante los que estén metidos en la industria del juego o los que les gustan jugar juegos o los profesores que quieran incorporar el juego en la parte pedagógica, entiendan qué parte del juego pueden ayudar o mejorar, qué parte del aprendizaje, qué habilidad, qué competencia, ¿sí? Y como que enfocarse en eso. Entonces, con esto pues terminamos estos mitos, ¿sí? Y como les había dicho acá, muchas personas me han escrito, me escriben muchas cosas interesantes. Aquí dice Ana Gibe, dice: mi aprendizaje siempre ha sido bueno en cualquier ambiente, con mucho ruido o en silencio total, bajo presión o sin presión, con las herramientas de estudio, sin ellas, etc. Cada uno ya podrá descubrir cuál es su manera de aprender. Es interesante esto que ustedes me escriben, porque ustedes se dan cuenta que realmente esto está relacionado con el primer mito que decía: no se necesita un ambiente sobrecargado de estímulos para aprender. No, hay personas que necesitan totalmente silencio, no necesitan ni esas distracciones para aprender. En cambio, otras personas que necesitan aprender con música o con algo al lado, ¿sí? O sea, cada uno se conoce qué son las cosas que lo ayudan como entrar en ese ambiente de aprendizaje. Y bueno, para las demás personas, si tienen alguna pregunta, pues yo les estaré contestando directamente allí en los comentarios. De todas maneras, muchísimas gracias a todos los que me dejaron aquí comentarios, pero yo veo que todos están compartiendo cuáles son sus ideales o cuál es el ideal de ambiente que a ellos les gustan. Entonces es interesante ver cómo todo es tan relativo, que eso es precisamente desbancar el primer mito de que no todo tiene que estar sobresaturado para que haya un aprendizaje. Espero les haya gustado. Les habló Iván Darío Moreno. Los espero en otra edición de Neuroeducación. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.